Hola, seguramente ya algunos de ustedes han tenido oportunidad de ver las cápsulas, 9 cápsulas que he compartido sobre el pensamiento chelevidaquiano relacionado con algunos aspectos de la dirección musical. Claro que no es eso todo lo que debe contener o lo que debe dominar, lo que debe tener seguro, sólido en su bagaje el director musical, sea de orquesta sinfónica, de orquesta de cámara, coral, de banda, en fin. Hay muchos otros elementos. Esos 9 que se mencionaron, dijéramos que son las bases teóricas, manifestadas de manera extremadamente concisa. Es decir, cada una de esas manifestaciones sobre esos conceptos da para explicaciones aún todavía mucho más largas. Pero es una manera de introducirse a este mundo tan fascinante, tan único, tan maravilloso de la dirección musical. Pero como dije, no son los únicos elementos que se espera que un director musical tenga sólidamente aprendidos, dominados a cabalidad en su bagaje en tanto que director musical. Hay muchos otros que requieren, en mi opinión, de una mayor y más directa explicación ya en lo práctico, es decir, de una manera, dijéramos, presencial y no a través de videos, para que se pueda entender de una forma más amplia y más profunda lo que contiene cada uno de estos otros elementos. Me refiero a aspectos como la direccionalidad en la música, como al asunto del sentido en la música, como al asunto de la espacialidad, de la continuidad. Términos que aparentemente son muy sencillos, pero que tienen una enorme complejidad ya cada uno en sí mismos. Y también esos otros aspectos tan manoseados en su manera de entenderlos, como son el pulso, que es el pulso en la música, que es el ritmo en la música, que es la métrica en la música, y que muchos los meten, digamos, en una olla todos revueltos como si fuera lo mismo, cuando en realidad no es así. Tampoco se ha abordado aquí en estas cápsulas cuestiones que tienen que ver con las maneras formales del desarrollo musical, es decir, cómo se han venido desarrollando las formas musicales a lo largo de la historia, cómo entender dentro de esas formas, de cada una de ellas, los procesos de expansión y de contracción de la pieza, cómo entender los desarrollos de sus tensiones, cómo está la presión vertical en relación con la presión horizontal de la obra musical en cuestión, qué hacer con la disposición del aparato orquestal cuando se trata de instrumentos para una obra sinfónica, decía de la disposición del aparato orquestal en un escenario, dónde se deben colocar los instrumentos, cómo y por qué, cuáles son las razones para ello. No es de que un director pues quiera venir con alguna idea innovativa para variarle un poco la imagen al ojo del público y ahora colocar esos instrumentos de ese lado y ahora esos del otro lado, cuando la partitura no da pie para que se pueda disponer de esa manera la colocación de los instrumentos. ¿Qué pasa con los aspectos de la afinación? O sea, estos son rubros realmente complejísimos que apenas en la práctica pueden aplicarse. ¿Cómo impacta todo eso en el ejercicio del fenómeno musical bajo ciertas condiciones acústicas? Entender cómo la acústica también es un elemento formativo, diría, en el sentido que va formando la música, puesto que el ejercicio musical es un ejercicio vivo y solamente se da en ese momento en las condiciones acústicas que se tengan en ese momento, que son desde luego irrepetibles. Y esto, por cierto, es la base de la argumentación de Celibidache contra todo tipo de fijaciones fonomecánicas
o lo que conocemos como grabaciones en disco. Pues para empezar, la acústica de X lugar donde se haya grabado la pieza no es transportable, ni tampoco es posible que se manifieste a través de la grabación, pues la grabación no puede captar toda esa riqueza o pobreza que haya tenido la acústica de la sala donde se haya llevado a cabo esa ejecución musical. Y todo esto, entre muchos otros elementos o entre varios elementos más, finalmente debe llegar a su manifestación última. Es decir, ¿cómo debe manifestar un director de manera gestual la manera en que se ha apropiado del fenómeno musical? ¿Cómo debe desde su interior manifestar al exterior, valga un poco esa redundancia, a través de su gesticulación, lo que la música ha hecho con él mismo? Para ello también hay otro tipo de retos, y que algunos piensan que esos no son importantes porque cada quien dirige como quiere, alegando una cierta individualidad. Y el asunto de la individualidad pues no está en discusión, porque pues, cada ser humano somos diferentes uno del otro. Pero eso no significa que no exista una técnica misma de la dirección musical. Es decir, por ejemplo, ¿qué sucede cuando no entendemos lo que significa una anacruza? Es decir, lo que en alemán es Auftakt, en inglés es Upbeat o en italiano Levare. Es decir, ¿cuál es ese gesto inicial que da el director para indicar el inicio de una obra musical? Pues ese gesto inicial, esa anacruza, debe contener la comprensión a cabalidad de todo eso que ya he mencionado. O sea, tanto lo que está en las cápsulas a las que me he referido como lo que he estado mencionando en este video hasta este momento. Se dice fácil, pero no es así. Es decir, muchos piensan que simplemente con aletear o mover sus manos ya están dirigiendo. Eso no es el caso. Y también se da el caso de muchos pues supuestos maestros de dirección que lo único que hacen son dar ciertas clases de coreografía, diciendo aquí levanta la mano y aquí levanta esto y aquí baja lo otro, dando ciertas recetas que no tienen por lo general absolutamente nada que ver con el ejercicio musical. Y esto de la anacruza lo vemos sobre todo en momentos tan cruciales del ejercicio musical como es el inicio de esa mítica obra que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es muy pero muy raro escuchar ese inicio tal y como está marcado en la partitura. Ante la incapacidad o la imposibilidad de manifestar técnicamente con sus gestos lo que debe ser, entonces la mayoría recurre a manifestar ese inicio como si fueran tresillos, cuando no es eso lo que está escrito, ni remotamente. Y es, dicho sea de paso, una de las grandes pruebas para cualquier director o cualquiera que se precie ser reconocido como tal, como director musical de cualquier tipo de ensambles. ¿Qué pasa también con el asunto de las figuras de la dirección? ¿Cómo marcarlas? Hay figuras que son regulares y otras que son irregulares, que las va definiendo el propio devenir de la pieza musical. Dónde aplicar subdivisiones y dónde no aplicar subdivisiones. ¿Qué sucede con la proporción del movimiento entre uno y otro tiempo, uno u otro golpe de las figuras pues, de la dirección musical? ¿Qué pasa con los planos de la dirección? ¿En qué punto del espacio, a qué altura se debe dirigir tal o cual pieza y por qué? Es decir, todos esos elementos tienen que manifestar, insisto en ello, todos los aspectos a los que ya me he referido, aunados también a otro elemento absolutamente esencial en el ejercicio artístico, que es el asunto de la intuición, que finalmente es también decisivo en el ejercicio artístico, musical y de otros aspectos. ¿Qué pasa con el asunto de la manera en que se marcan los calderones?
cuál ha sido el significado de los calderones a lo largo de la historia, qué relación tienen en este momento de la obra y cómo entender el calderón que viene en otro momento de la obra. ¿Tienen el mismo significado o es esa definición absolutamente irresponsable que leemos con frecuencia en los libros de teoría musical, que define al calderón como esa indicación que alarga o que da la nota sobre la que está el doble del valor que la nota contiene, lo cual es absolutamente absurdo e injustificado? ¿Cómo manejar el asunto relacionado con la manera de tomar en la mano la batuta? Este es un tema increíblemente que la gente discute sin fundamento alguno. Es decir, la mayoría toman la batuta como si fuera una espada, la empuñan realmente como si fuera una espada, con lo cual ya imponen una violencia, aunque no se hable de eso, al ejercicio musical, simplemente por la manera de empuñar la batuta, cuando no es esa la función de la batuta. Es decir, quien hace eso quiere decir que no ha entendido qué es lo que tiene como función la batuta. Así, hay una cantidad de aspectos tan realmente fascinantes, importantes, que hacen de ese ejercicio de la dirección musical algo único. Le imponen un reto gigantesco. El director musical tiene ante la historia, ante sí mismo, ante la música, ante las orquestas, ante los coros, etc., el mayor de los retos, pues se supone que debe dominar todos esos aspectos a los que se aunan los aspectos ya relacionados con cada obra misma, es decir, cómo debe ser conocida a fondo la partitura que se quiere manifestar gestualmente a la hora de dirigir. En fin, esto lo hago con un solo propósito. Tengo un enorme respeto, pero realmente enorme respeto, profundo respeto por el ejercicio de la dirección musical. No estoy de acuerdo en estos elementos que luego se manifiestan de una manera como de aficionados, simplemente porque dijeron que tomaron un curso aquí y otro allá, que vienen resultando ser cursos, ¿qué diría yo?, cosméticos, y algunos incluso hasta coreográficos, pero casi ninguno, créanmelo, lo digo con conciencia y con absoluta honestidad, casi ninguno tiene que ver con lo que son los retos estrictamente musicales. Y cómo el director, a final de cuentas, tiene que manifestar no solamente esa entereza, esa integridad musical con sus conocimientos teóricos y prácticos, sino que debe mantenerse en una postura absolutamente ética, sobre todo ética ante el poderío de ese testamento musical que nos han legado compositores tan grandiosos de tan distintas épocas. Cuídense mucho, les deseo lo mejor y agradezco la atención. Hasta luego.